Bueno, hoy voy a dar inicio al curso de cálculo integral y voy a hacerlo con el concepto de antiderivada o primitiva de una función. En matemáticas, desde que comenzamos nuestro curso en primaria y luego en secundaria, hemos venido observando operaciones que siempre son contrarias o inversas una a la otra. Por ejemplo, recordemos que al inicio de nuestra primaria nos hablaron de la suma y luego de la operación contraria a la suma, que es la resta. Posteriormente nos hablaron de la multiplicación y después de la operación contraria a la multiplicación llamada división. Nos hablaron de la potenciación y luego de la operación contraria, que es la radicación. Nos hablaron de la logaritmación, por ejemplo, de los logaritmos, y luego nos hablaron de los antilogaritmos. Pues bien, en los cursos universitarios continuamos con esa serie de operaciones matemáticas y en cálculo diferencial nos hablaron de la derivada de una función. Hoy vamos a hablar de la operación inversa a la derivación o la operación contraria a la derivación, que recibe precisamente el nombre de antiderivada o primitiva de una función. Empiezo dando la definición de antiderivada y nos dicen que la función f de x es una antiderivada de otra función f de x, diferenciándola simplemente por el tipo de letra, en un intervalo i si se cumple que f' de x, es decir, la derivada de f de x, sea igual a f de x para todo x que pertenezca a i, siendo i el intervalo. La definición nos permite entender de manera sencilla que la antiderivada de una función pues es la operación contraria a la derivación. Quiere decir, en cálculo diferencial nos daban una función para que deriváramos. Ahora nos van a dar la derivada de una función para que hallemos su primitiva, para que hallemos su antiderivada. Serían innumerables los ejemplos si tenemos en cuenta el curso de cálculo diferencial. Por ejemplo, pensemos que en cálculo diferencial nos dijeron que si una función f de x es igual al seno de x, pues se demostró que entonces su derivada f' de x o de y de x, etcétera, pues es igual al coseno de x. De cada fórmula de derivación podríamos obtener una expresión para la antiderivación. Y entonces yo aquí podría decir, teniendo en cuenta que la derivada de la función seno es el coseno, pues yo podría decir entonces, aplicando la definición, que la antiderivada, o mejor, una antiderivada, por eso aquí decimos una antiderivada de coseno de x es
seno de x. Esa sería una antiderivada. De manera que, ¿por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. O sea, en este caso, f de x en mayúscula vendría a ser para nosotros seno de x. F en minúscula de x vendría a ser para nosotros coseno de x. Y vemos entonces que efectivamente la antiderivada del coseno es el seno, porque se cumple que f' de x es f de x. Entonces yo ya puedo decir que una antiderivada del coseno de x es seno de x. Al preguntarnos, es única la solución, porque en cálculo diferencial cada función tiene una única derivada. Aquí podemos entender, y desde la misma definición nos dicen que la función f de x en mayúscula es una antiderivada. Ya nos dejan como suponer que si es una es porque pueden haber más. Y efectivamente, yo podría decir también que f, voy a llamar a esta f1 para diferenciarla de la otra, podría decir que f sub 2 de x, y yo puedo asumir que es seno de x más 1, pues también es antiderivada, también es una antiderivada de coseno de x. ¿Por qué? Porque satisface la definición. Si yo derivo seno de x más 1, me da coseno de x. De igual manera podría hablar de una tercera antiderivada, una antiderivada número 3, que podría ser seno de x menos 2, y en general podemos decir que una función sub 4 de x también es una antiderivada del coseno si tiene la forma seno de x más c. Importantes los conceptos. Cada una de estas expresiones, f1 igual a seno de x, f2 igual a seno de x más 1, f3 igual a seno de x menos 2, etc. Y en general, sumándole una constante que donde c pertenece a los números reales, cada una de ellas es una antiderivada ¿de quién? De la función coseno. Es una antiderivada de la función coseno o una primitiva de la función coseno. Si todas esas antiderivadas las escribimos en una sola expresión, entonces obtenemos lo que se conoce como integral definida. Integral indefinida. Se obtiene la llamada integral indefinida. Entonces, ¿qué es la integral indefinida? La integral indefinida es el conjunto total de antiderivadas o de primitivas de una función. Todas, si yo las reúno en una sola expresión, conforman la llamada integral indefinida, que se representa con la S alargada, símbolo de Leibniz, integral indefinida de f de x por dx igual a f de x más c, más una constante. Si la miramos desde el punto de vista gráfico, aquí les presento las gráficas de cada una de las antiderivadas. La curva que tengo de color negro será una antiderivada del coseno que corresponde al seno, porque si derivo el seno me da coseno. Otra antiderivada, la de color violeta, moradito, sería f de x igual a seno de x más 1, que también satisface la condición. La derivada es coseno de x. Y la curva que tengo de color rojo sería f de x igual a seno de x menos 2, cuya derivada también es coseno de x. Quiere decir que en este plano cartesiano estoy representando en el eje, en el conjunto, la integral indefinida del coseno de x, y que es el conjunto de todas las antiderivadas. Claro, yo aquí podría seguirle sumando una constante
negativa en este caso y hacia arriba también una constante positiva en ese caso, lo cual nos permite entonces sacar como conclusión de que la integral indefinida, de una función es una familia de funciones. Una familia de funciones. Donde sus miembros, los miembros de esa familia, que son cada una de las antiderivadas o cada una de las funciones primitivas, se diferencian en una constante. Esa constante C es el que le da el carácter de indefinida a la función, porque ya en sus aplicaciones, para casos específicos, para valores puntuales de las funciones, está uno en condiciones de determinar el valor de esa constante. Por eso se llama indefinida, porque realmente la solución es un conjunto infinito de antiderivadas o un conjunto infinito de funciones. Bueno, ese es el concepto básicamente de lo que es antiderivada o primitiva. Es importante que nos familiaricemos con la representación integral indefinida de f de x por dx igual a f de x más c. En esa expresión, en esa representación de la integral definida, pues la s alargada corresponde al signo o símbolo integral. Signo o símbolo integral. F de x en minúscula corresponde al integrando o función integrando. F mayúscula de x, pues ya dijimos que es antiderivada. F de x, una antiderivada realmente. El de x es un diferencial que permite identificar la variable de integración. Permite identificar la variable de integración. Y C, pues es la constante de integración que, como les dije, representa o permite o le da el carácter de indefinida a la integral. Por eso ese conjunto se llama integral indefinida.